Sexta Aliyá. Vaikra, capítulo 11, versos del 1 al 32. Capítulo 11, verso 2. Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Este capítulo define cuáles son los animales comestibles y cuáles están prohibidos para los hijos de Israel. Los hijos de Israel han sido apartados de los demás pueblos para ser diferentes. Así que estas leyes son obligatorias. La dieta es una de las cosas más importantes que hace la diferencia entre los hijos de Israel y los demás pueblos. Este capítulo nos enseña que el Eterno considera importante lo que el hombre come. Desde el principio, Él ha estado muy interesado en la comida del hombre. El primer mandamiento que fue dado al hombre tenía que ver con la comida. El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. Y si Elohim considera que es importante lo que el hombre come, debe serlo también para el hombre. Es el Altísimo quien establece lo que es muy importante y lo que no es tan importante para el hombre. Las Escrituras enseñan que la comida es muy importante. La comida tiene mucho que ver con la santidad y con el pecado. Aquellos mandamientos que tratan sobre animales que son comestibles o no son considerados hukim, lo que implica que no tiene ninguna explicación lógica. Una comida, un objeto que es considerado apto para el uso de un yehudí es llamado kasher, que significa correcto, recto, aceptable, apto. La palabra aparece 3 veces en las Escrituras: Eclesiastés, Coelet, capítulo 10, verso 10, capítulo 11, verso 6 y Esther, capítulo 8, verso 5. Se han intentado dar muchas diferentes explicaciones acerca del por qué ciertos animales son considerados impuros y otros puros. Pero al fin y al cabo el hombre tiene que reconocer que no entiende del todo la razón por la que Elohim dio estas instrucciones. Es muy probable que nunca podamos tener una explicación satisfactoria en cuanto a la razón por la que ciertos animales son considerados impuros por el Eterno. La razón por la que debemos considerar estos animales como impuros es porque la Torá dice que son impuros, y si luego queremos profundizar más allá del escrito, siempre correremos el riesgo de equivocarnos en nuestra evaluación. Como principio, podremos decir que nuestra obediencia a estos mandamientos no tiene que ver en primer lugar con higiene, ni con respeto a la naturaleza, ni con nuestra identificación con ciertos animales, ni con peligros de intoxicación, ni con efectos secundarios en el cuerpo humano. Tiene que ver con nuestra relación con el Eterno. Por el hecho de que Él haya dicho algo, le obedecemos. Es cierto que la obediencia a los mandamientos trae larga vida y salud a nuestros cuerpos, y es cierto que varios de los animales impuros son dañinos o pueden contener elementos peligrosos para el hombre. Es cierto que la naturaleza del animal está en la sangre, y si se come algo de la sangre, lo cual es inevitable a la hora de comer carne, es probable que la naturaleza del animal afecte el carácter de quien lo come. Pero todas estas cosas son secundarias. La Torá dice que el que deja de comer ciertos animales que por el cielo han sido declarados impuros, se vuelve santo, apartado, consagrado. Estas reglas tienen que ver en primer lugar con la santidad, y la santidad tiene mucho que ver con la comida. Ahora, la obediencia a estos mandamientos también trae sanidad, y como un subproducto de esa obediencia hay salud y prosperidad en todo.
Pero el propósito principal de estos mandamientos no es la salud del hombre, sino su santidad. Existe mucha verdad en el dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora podríamos decir con la Torá en la mano: dime qué comes y te diré quién eres. En este capítulo vemos que los animales están clasificados en 4 grupos generales. Levítico Vaikra, capítulo 11, verso 46. 1. Animales que caminan sobre la tierra. Capítulo 11, versos del 2 al 8. 2. Animales que hay en las aguas. Capítulo 11, versos del 9 al 12. 3. Aves y otros animales que vuelan. Capítulo 11, versos del 13 al 23. Y 4. Animales que se arrastran sobre la tierra. Capítulo 11, versos del 29 al 43. Vaikra, capítulo 11, verso 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y rumia, comeréis. Estas son las 2 características dadas por la Torá para poder diferenciar entre un animal terrestre kasher y uno que no es kasher. Luego va describiendo 4 animales que tienen ciertos signos de ser kasher, pero no lo son. Si falta uno de las 2 señales, el animal no es apto para el consumo de una persona santa. Los animales que son kasher tienen que ser preparados de una manera correcta para que sigan siendo aptos para el consumo después de su degüello. Un animal no puede haber sido matado de manera violenta para ser kasher. Hay que matarlo de manera que salga toda la sangre posible. Un animal enfermo no es apto para comer. Antes de comer un animal limpio hay que eliminar 3 cosas: el nervio ciático, el sebo y la sangre. La sangre es eliminada mediante la sal. Primero se lava la carne en agua, luego se sumerge en agua fría durante media hora. Después se echa sal medio gruesa por los 2 lados y se colocan los trozos sobre una reja de manera que la sangre vaya cayendo abajo, sino en un lugar aparte. Después de 1 hora más o menos se enjuaga en un recipiente con agua. Después de esto la carne es apta para ser cocinada según el gusto. Si se asa la carne sobre fuego, no hace falta kasherizarla mediante la sal. El mismo fuego hace que el mismo efecto de expulsar los restos de sangre que quedan en la carne. Existen muchos otros detalles en cuanto al kashrut, pero no los vamos a tratar en esta ocasión. Vaikra, capítulo 11, verso 4. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis estos. El camello, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El camello no tiene la pezuña hendida totalmente, por eso no es kasher. El pueblo de Israel no come su carne ni bebe su leche. La palabra que ha sido traducida como inmundo es tamé, que significa impuro, profano, contaminado. Lo contrario de tamé es limpio, puro, en hebreo taor. Capítulo 11, verso 47. Tenemos que tener en cuenta que en las Escrituras podemos encontrar 3 tipos de impureza. Primera, impureza higiénica. Segunda, impureza ritual. Y tercera, impureza moral. Si no diferenciamos entre estos 3, no vamos a entender lo que se está hablando en cada caso. En este caso, la clasificación de los animales entre impuros y puros, tamé y taor, no tienen que ver con la higiene. Los animales impuros no tienen una impureza higiénica que la diferencia de los animales limpios. Tampoco tienen que ver con impureza moral.
Algunos de los animales aptos para comer no tienen una impureza moral alta. Aquí se trata de una impureza ritual. Cuando se come un animal impuro, se vuelve ritualmente impuro y no podría ni entrar en el atrio del templo ni comer de los sacrificios. Con otras palabras, la impureza ritual no permite que una persona se acerque demasiado al Eterno. Elohim no permite que una persona tamé esté muy cerca de su presencia. Por lo tanto, el estado de tamé hace que el hombre esté alejado del Altísimo. Santidad tiene que ver con cercanía. Para poder ser santo hay que alejarse de la impureza ritual y por esta razón han sido dadas estas leyes de Kashrut al pueblo de Israel para poder ser sacerdotes del Eterno a favor de las naciones. Vaikra, capítulo 11, verso 5. El damán, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. La palabra hebrea para damán es shafán. A veces se traduce como tejón y a veces como conejo. Es un animal que rumia sin tener la pezuña hendida. La palabra hebrea que ha sido traducida para rumiar es maalat, que viene de la raíz alá, que significa subir. Maalat significa literalmente que alza el alimento. Lo que hacen estos tipos de animales es que alzan y regurgitan la comida desde sus entrañas, dándole vuelta en su boca a fin de machacarla y molerla muy bien. Los animales rumiantes como la vaca y el ciervo son los mamíferos que tienen el estómago dividido en 3 o 4 cavidades. Estos animales ingieren el alimento y lo bajan a la primera cavidad del estómago. Luego lo pasan a la segunda cavidad de la cual es alzado, de nuevo a la boca. Finalmente lo bajan a la tercera cavidad. Este proceso de alzar el alimento es llamado rumiar. Vaikra, capítulo 11, verso 6. El conejo, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, es inmundo para nosotros. La palabra hebrea que ha sido traducida como conejo es arnevet. A veces se traduce como liebre. El conejo come su propio excremento. Vaikra, capítulo 11, verso 7. Y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia. Es inmundo para vosotros. Para los hijos de Israel, el cerdo es inmundo. Por supuesto, lo es también para los paganos, pero como los paganos están lejos del Elohim de Israel, no es un asunto importante para ellos. Pero los injertados de entre los gentiles que han experimentado la salvación que hay en el Mashiach Yeshua, no deben comer estos animales impuros para poder subir a un nivel más alto de santidad y así poder acercarse más al Altísimo. El Elohim de Israel ha dicho que estos animales son tamé para su pueblo y por eso no son aptos para el consumo para los que están cerca de él. Mientras el cielo y la tierra existan, él no cambiará sus normas. Mateo, Matillá, capítulo 5, verso 18. El cerdo no se volvió puro con la muerte del Mashiach. El Todopoderoso no cambia sus normas. Lo que fue blanco ayer sigue siendo blanco hoy. Si Él ha dicho que el cerdo es inmundo y que los hijos de Israel no tienen el permiso para comerlo, es así. Vaikra, capítulo 11, verso 8. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres, son inmundos para vosotros. Está permitido tocar todos los animales que son tamé, mientras que estén vivos, por ejemplo, los perros, los gatos, los cerdos, los caballos y los asnos. Es importante mencionar que tocar cualquier tipo de cadáver
nos hace impuros. El cadáver humano es la fuente principal de la impureza ritual. Vaikra capítulo 11, verso 9. De todos los animales que hay en las aguas podréis comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos podréis comer. Estos son los dos signos de peces kasher. Tienen que tener aletas y escamas cuando están en las aguas. Algunos peces pierden sus escamas cuando son sacados del agua. Estos también son kasher. Está permitido comer todo de un pescado. El pescado es un animal más limpio que existe. No necesita ningún tipo de preparación para poder ser comido. Está permitido comerlo crudo, pero no vivo. Vaikra capítulo 11, versos 10 al 12. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán abominación. Os serán abominación. No comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, os es abominación. La palabra abominación es muy fuerte. Esta es la actitud de un israelita en cuanto a los mariscos y otros animales del agua que no tienen aletas ni escamas. 3 veces es repetida la palabra abominación, lo cual nos enseña que es importante. Para un pueblo santo, el pulpo es abominable. Los mariscos son abominables. Las langostas del mar son abominables. Los cangrejos son abominables. El tiburón y el delfín son abominables para comer. Así piensa Yeshua. Vaikra capítulo 11, verso 13. Además, estas abominaréis de entre las aves, no se comerán, son abominación. El águila, el ocífrago y el buitre. Entre las aves hay 24 especies que son inmundas. Todas las demás son limpias. Existe una regla general que la experiencia nos ha enseñado. Todo huevo de ave que sea redondo viene de un ave tamé. Y todo huevo ovalado viene de un ave taor. Siguiendo esta norma se podrá saber cuáles son las aves inmundas que están mencionadas en la Torá y las aves limpias aptas para el consumo del pueblo del Eterno. Vaikra capítulo 11, verso 14. El milano y el aguilucho según su especie. Según Rashi, hay subespecies de varias de las aves presentadas en esta lista que no son similares entre sí, ni en su aspecto ni en sus nombres, pero todas pertenecen a la misma especie. Vaikra capítulo 11, verso 22. De ellos podéis comer estos: el arbé, según sus especies, el salam, según sus especies, el jargol, según sus especies, y el jagab, según sus especies. Estas 4 especies de saltamontes, también llamadas langostas, no tienen nada que ver con las langostas de mar. Son las únicas permitidas por la Torá. Mateo Matillá, capítulo 3, verso 4. Vaikra, capítulo 11, verso 24. Por estos, pues, seréis impuros, todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el atardecer. El cadáver de un animal impuro transmite impureza para el hombre. La impureza, el estado de tamé, durará hasta la tarde. Cuando el sol baja, la persona queda pura, taor, pero solo cuando primero se haya sumergido en la acumulación de aguas purificadoras. Mikvé. Vaikra, capítulo 11, verso 29. Y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer.
Si se toca un cadáver de estos animales, solo hace falta bajar al mikvé y esperar hasta la bajada del sol para ser ritualmente puro otra vez. Pero si uno levanta parte de sus cadáveres, necesita además lavar la ropa. Vaikra capítulo 11, verso 26. En cuanto a todo animal de pezuña dividida, pero que no forma pezuña hendida o que no rumian, son impuros para vosotros, todo el que los toque quedará impuro. Solo cuando están muertos transmiten impureza, no cuando están vivos. Verso 31. Amén y amén.